¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta segunda parte de Hannah Arendt. Bien, vamos a abordar un libro totalmente diferente sobre la libertad. Noto que nos dejan de haber similitud entre algunos conceptos o incluso la profundización del desarrollo de un concepto en particular, como lo puede ser la acción, frente a un caso histórico que Hannah Arendt va a analizar, que es la comparación entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Así que nada, si quieren profundizar aún más los conceptos de la condición humana, vamos a meternos de lleno en este libro que se llama Sobre la Revolución. Vamos a verlo. Bueno, un poco en la intro veíamos la comparación que hacía Hannah Arendt con respecto a estos dos tipos de revoluciones, la americana y la francesa. Ahora, ¿cuál es la que hay que tomar de ejemplo y cuál no? Si vieron el resumen de Tocqueville, se darán cuenta que los tiros van más o menos por el mismo lado. La que se toma de ejemplo es la Revolución Americana. Ahora, ¿por qué? Si bien los motivos son totalmente diferentes bajo la cosmovisión de cada uno de los autores, podemos encontrar ciertas similitudes entre lo que dice Tocqueville y lo que dice Hannah Arendt. Creo que este video va a ir un poco por comparar tanto a Tocqueville como con Hannah Arendt, como por desarrollar aún más el concepto de acción política de esta autora. Pero bueno, esa es la gracia de hacer resúmenes de autores, digo, poder compararlos entre sí y armarse de todo una enciclopedia académica en la cabeza. Cuando digo enciclopedia me refiero al concepto de Saint-Simon. Ya voy a hacer un resumen de Saint-Simon y vamos a ver cómo seguimos agrandando de nuestro espectro de conceptos. Bueno, como les decía, toma la Revolución Americana como un ejemplo, pero antes de eso partamos de la base. ¿Cómo se constituye una revolución? Y Hannah nos va a comentar que existe dos momentos, no se va a matar pensando. Un momento previo en el cual se niega el régimen anterior y un momento que ella llama la Constitución de la Libertad. No se va a matar analizando historiográficamente cómo se dio la Revolución Americana. Si bien va a tomar una reseña histórica, no es historiadora, pero me gusta como parte de la premisa de la negación, parte por la negativa. Yo niego el régimen anterior, por tanto estipulo un régimen nuevo. Que es un poco lo que veíamos en el video anterior acerca de la acción. De que la acción solamente se puede dar una vez que está cristalizada políticamente y que ya está legitimado ese discurso nuevo, de cómo rompía con la conducta. Entonces vemos que el momento de la negación es esa primera instancia en la cual surge ese intento de ruptura, porque de momento es un intento. Y como decíamos que en la acción siempre hay un otro, el que tiene que escuchar. Para ser escuchado tiene que haber un otro, si no mi palabra no vale, si no mi discurso no existe, y tiene que haber cierto tipo de legitimación. Por tanto, entendemos que la acción solamente se puede dar bajo la órbita de la voluntad del pueblo. Y eso ella lo va a conceptualizar como fuente de poder. Esa fuente de poder, esa voluntad del pueblo que emerge como si fuese una especie de efervescencia y que intenta generar esa ruptura, es violenta. En una primera instancia es violenta. Pero lo que nos va a advertir Hannah Arendt es que en una segunda instancia, para que se pueda dar esa constitución de la libertad, tiene que ejercerse y ampararse bajo la fuente del derecho. El problema en la Revolución Francesa consiste en que confundieron la fuente del derecho con la fuente del poder. Por lo tanto, pretendieron mantener la estabilidad política a través del ejercicio de la voluntad del pueblo, lo cual trae un problema de estabilidad, porque la voluntad de los humanos es cambiante. Por lo tanto, no se puede pretender la estabilidad a través de la voluntad de la gente cuando ésta está en constante cambio. Y esa advertencia que nos hace es interesante. Va a decir que la Revolución Francesa terminó confundiendo esto, la fuente del poder con la fuente del derecho. Ahora, ¿cómo se constituye una fuente del derecho? Bueno, la fuente del derecho también es discursiva, va a decir Hannah Arendt. ¿Y por qué es discursiva? Bueno, porque parte de dos nuevos conceptos. La fuente del derecho se da a través de las promesas y a través del perdón. Y acá lo podemos comparar directamente con Durkheim, por ejemplo, con la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Bueno, hay dentro de lo que fue la Revolución Americana un tipo de sacralización en el pacto Mayflowers, ese momento constitutivo de la sociedad americana, en donde desembarcan los nuevos colonos, etcétera, etcétera, y en ese desembarco se generan las promesas de actuar bajo la solidaridad, actuar bajo la asociación, etcétera, etcétera. En ese pacto se elabora un tipo de constitución, la cual se sacraliza. Se elabora un tipo de constitución la cual se sacraliza. Y sacralizar la constitución no es algo menor, porque es darle una especie de pluscreencia. Esta pluscreencia es como una especie de valor por encima de lo que la cosa tiene en sí. ¿Cómo explicarlo? A ver, las cosas valen por su valor de uso, por su valor de intercambio, pero a su vez nosotros le otorgamos un tipo de creencia por encima de la utilidad de la cosa en sí misma que le otorga más valor. Por ejemplo,
la moda. Hay determinadas prendas que valen más por estar a la moda que por la utilidad en sí misma o por la fabricación. Pero bueno, en este caso, este tipo de valor es una especie de valor religioso, no es un valor monetario. Opera más bien de forma simbólica y se termina trasladando a un nuevo tipo de moralidad. Por tanto, creer en la Constitución, creer en esas promesas mutuas realizadas entre colonos, permite que ya no recaiga en la voluntad de los humanos la estabilidad política, sino que recaiga en algo que ya fue escrito y que ya está constituido. Y que por haber estado escrito, y por haber estado constituido, y por haber sido pactado, se constituye como algo totémico. Y en cuanto al perdón, el perdón se tiene que poder dar para terminar de lapidar procesos anteriores. Es no vivir anclado en procesos que son antiguos. Es decir, trasladando conceptos de su otro libro, trasladando conceptos de la conducta humana, no seguir generando reacción. Por lo tanto, bajo esa óptica, el perdón y la promesa son un tipo de acción, son política y por lo tanto están atadas al discurso. Y como tales operan de forma que se rompe el status quo y se impone de algo nuevo. Y eso, en términos de Hannah Arendt, genera estabilidad. El confundir la fuente del poder con la fuente del derecho lo va a conceptualizar bajo el problema del absoluto. Para Hannah Arendt, el problema de las sociedades modernas, el problema de los cuerpos políticos modernos, reside en la inestabilidad. ¿Por qué obedecer a alguien que manda cuando se es igual? Y nos va a decir a su vez que hay un problema que se genera después de la revolución. La revolución se devora a sus propios hijos, nos va a decir Hannah Arendt. Esto se da a través de otra cita en la que hace mención de un tesoro perdido de la revolución. ¿Cuál es este tesoro perdido de la revolución? El actuar en la vida pública, la participación del espacio público. Recordemos que para Hannah Arendt la libertad solamente se podía dar en la esfera pública. Una vez instaurado un nuevo régimen, una vez instaurado un nuevo cuerpo político que esté amparado dentro de esta fuente del derecho, ahí es cuando Hannah Arendt ve que la revolución se devoró a sus propios hijos, porque se comió ese tesoro perdido que era la participación en la vida pública y ahora ha sido capitalizado por un nuevo cuerpo político. Aún así, este cuerpo estable solamente se puede dar bajo la voluntad del pueblo, porque es la voluntad de los individuos la que lo fundamenta. Son individuos los que pactan, son individuos los que ejercen esa promesa. Y si bien se puede cambiar, porque al darle este enfoque le da una dinámica, no lo ve en términos estáticos. Recuerden que para Hannah Arendt la natalidad es esa capacidad que tiene cada individuo de al nacer poder traer algo nuevo. Bueno, si bien se puede terminar de ejercer un nuevo tipo de ruptura a través de la acción, ya por fuera del estadio revolucionario, este espacio está muchísimo más dificultado porque es un cuerpo mucho más estable. Hasta acá el texto sobre la revolución. Lo que es demasiado loco es cómo bajo su experiencia de vida pudo la mina pensar que la única forma de poder sobrellevar un régimen político anterior es a través del perdón. Flaca, estuviste en un campo de concentración y sin embargo entendiste que generando más reacción no iba a generar que ese estado se supere. Nada, es muy loco. Quiero saber ustedes qué piensan acerca de Hannah Arendt y de esto, de su experiencia de vida, si vieron documentales, si leyeron alguno de los textos estos y quieran comentarme algo o mismo decirme qué es lo que ustedes piensan. Me interesa saber su opinión, me interesa saber cómo la pueden tomar, digerir y volcar hacia algo nuevo, y que si no tienen intenciones de hacer eso y quieren aprobar el final, que les vaya bien y les haya servido para poder dar un repaso general. Nada, les recuerdo que pueden suscribirse si les gustó, difundirlo me ayudaría mucho y darle amor al video claramente me motiva para seguir haciendo más. Nos vemos en la semana que viene.